Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día y comenzando esta semana. Quiero invitarles a orar. Padre, en esta hora damos gracias en primer lugar por la vida que nos ofrece, por su cuidado y su amor para con nosotros, porque nos permitió cerrar una semana y comenzar otra bajo su mano poderosa. Queremos rogarle, Señor, que esta semana que inicia nuestras vidas sean guiadas por su Espíritu Divino. Denos oídos para oír y ojos para ver todo aquello que es espiritual, todo aquello que usted ha preparado para nosotros en esta semana. Damos gracias porque usted obra poderosamente. Siempre está cuidando y sustentando a su iglesia, a su pueblo. Gracias porque desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos esta maravillosa promesa que usted se ha declarado Padre de huérfanos, protector de la viuda, defensor de los extranjeros. Gracias, Señor, porque usted tiene un cuidado especial para los más necesitados, para aquellos que se humillan delante de su rostro. Su palabra da certeza de que serán escuchados, porque el corazón contrito y humillado no desprecia a usted, Señor. Enséñenos a vivir así esta semana, humillados bajo su poderosa mano, confiados en su providencia, en su amor, en su poder, en su misericordia. Gracias, Padre, porque al conocerle sabemos que su amor nunca cambia, porque usted es inmutable. Derrame esa gracia bendita en esta semana en el corazón de su iglesia, en los que más lo requieran, los enfermos, los necesitados, los que laboran y especialmente a nuestros hermanos que están en los hospitales. Guarde y cuide sus corazones, sus familias y, Señor, supla toda necesidad de su iglesia, pero sobre todas las cosas, denos la gracia de poder comprender su palabra y vivir en sus promesas, pues lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en la epístola de San Judas Apóstol. Vamos a leer hoy los versículos 5 al 7. Dice la Escritura: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los falsos maestros vivían convencidos de que estaban salvos, de que su salvación estaba asegurada, ya que habían sido bautizados, y también pensaban que la vida moral no tenía importancia. Contra esto, el apóstol San Judas, con 3 ejemplos del Antiguo Testamento, muestra que la salvación que el cristiano ha recibido en el bautismo solamente está asegurada para siempre, incluso en el día del juicio, cuando el cristiano permanece fiel en su profesión de fe y lleva una vida moral de acuerdo con tal profesión, reconociendo el señorío de Cristo. Aquí es clave entender en estos versículos 5 al 7 que el apóstol San Judas quiere quitar de la cabeza de aquellos que han pensado que porque ya son salvos pueden descuidar esa vida de santidad y su profesión de fe. Muchos que han dado este paso de fe hacen su profesión pública de fe, se bautizan, pero olvidan continuar en esa constante búsqueda de crecer y de vivir en santidad. Y quienes así viven corren el grave peligro de ser arrastrados en sus concupiscencias o por los afanes de este mundo
y las vanaglorias de la vida. El apóstol San Judas en estos versículos va a hacer una distinción clara para que el creyente no se confunda. Dice el verso 5: quiero recordaros a vosotros lo que habéis aprendido, todo de una vez para siempre. El que profesa la verdad de la fe transmitida a la Iglesia, conoce de una vez para siempre todo lo relativo a la revelación y la salvación. No necesita recibir nuevas verdades de fe de los falsos maestros. El que quiera anunciar algo nuevo peca contra el principio fundamental de que la fe ha sido dada una vez para siempre. Este principio es al mismo tiempo una pregunta que se nos dirige a nosotros. ¿Sé yo de una vez para siempre todo lo relativo a la verdad de la fe recibida? ¿Conozco lo que Pablo llamaría los rudimentos de la fe? ¿Estoy fundamentado en esa verdad que me ha de sostener independientemente de las pruebas que vengan a mi vida? Estas preguntas son importantes, mis hermanos, porque muchos han sido descuidados en esta parte de responder a estas preguntas y han dado por sentado que con solo ir al templo, cantar, orar es suficiente, y han convertido su vida en rituales vacíos. Recordemos que las advertencias que hacía el Señor en el libro del profeta Isaías son vigentes para los tiempos presentes, porque no estamos lejos de caer en lo mismo. Un pueblo que cubría rituales, ofrecía sacrificios, quemaba incienso, pero que su corazón estaba lejos de Dios. No caigamos en este formulismo de rituales externos, pero que en nada ayudan a la fe o al corazón del hombre. Lo que necesitamos es una fe viva que brota de un corazón rendido al señorío, a la soberanía de Jesucristo en nuestras vidas. Las palabras afirmativas de la carta, que los lectores saben todo, pueden ser una fórmula de cortesía exigida por el estilo de la carta, pero se puede decir, sin exagerar, que la Iglesia nos entrega a los fieles todo lo que necesitamos. Juan Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, nos dice que la Iglesia es como una madre que nutre, que cuida y gobierna la vida de sus hijos. En ese sentido, la Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer esa leche espiritual no adulterada para que por ella pueda crecer el pueblo de Dios para la salvación, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versos 1 al 3. Allí también hay un llamado a tomar la leche espiritual, y la Iglesia tiene la responsabilidad de entregar esa leche espiritual y luego entregar una doctrina más sólida para consolidar la vida de fe del creyente. Para la vida diaria del cristiano es decisivo que estas verdades de la fe tengan actualidad, sean contextualizadas y puedan determinar la acción en cada momento. Por eso hablamos de una ética bíblica, un razonamiento de nuestras decisiones basado en los principios de las Escrituras. Muchas veces tomamos decisiones basados en lo que nuestros amigos nos aconsejan, en lo que creemos que es lo correcto, porque así nos lo indica el corazón. Muchas veces tomamos decisiones basados en lo que un psicólogo nos orienta. Algunos, por supuesto, en lo que sus horóscopos dicen, etc. Pero el creyente, el Hijo de Dios, ha de tomar decisiones fundamentado en las verdades de fe que ha recibido, de tal manera que todas sus acciones y conductas queden perfectamente moldeadas por la palabra de nuestro Dios. El apóstol San Pablo en Romanos 12:2 nos diría: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Muchos creyentes están
sin darse cuenta estaremos tomando decisiones basados en principios de este mundo y no en los principios del reino de Dios. Créame que mucho más común y mucho más frecuente de lo que imaginamos, estamos tomando decisiones no basadas en la Escritura. A veces estamos siguiendo conductas y éticas no bíblicas. ¿Ha escuchado usted la palabra el fin justifica los medios? Esa es una ética teleológica, telos, fin, logos de la palabra de estudio acerca, o el tratado, estas personas que toman decisiones basados en el fin, no les importa con qué medios los logren. Si van a mentir, si el fin es bueno, se puede mentir. Si el fin es bueno, se puede usar un medio aunque no esté justificado en las Escrituras. Entonces es muy importante que nosotros podamos saber cómo estamos razonando nuestras decisiones, qué principios están normando nuestros criterios para decir sí a una cosa o decir no a otra. El apóstol San Judas dice que el principio fundamental de toda enseñanza sería así: quiero recordaros. Es como una forma de llamar el corazón a volverse a aquello que ya se ha dicho, aquello que ya se ha dado a conocer, aquello en lo cual debiéramos estar caminando. En la Sagrada Escritura se nos recuerdan las grandes obras de Dios para la salvación del hombre. Igualmente, la predicación de la Iglesia quiere recordar a los fieles el acontecimiento divino. La celebración de la Santa Cena es memorial de toda la obra salvadora de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, nosotros recordamos estas palabras: haced esto en memoria mía. La acción de Dios en la historia debe seguir siendo siempre actual en la Iglesia, pues igual que ha obrado en el pasado, obra ahora y continuará obrando en el futuro. No lo dudamos, mis hermanos. El Dios que nosotros adoramos es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Israel. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que guía a su pueblo por el desierto con una nube en el día y una columna de fuego en la noche. El Dios que abre el mar rojo. El Dios que provee el maná. El Dios que da carne en las codornices. El Dios que da agua de la peña. El Dios que levanta una serpiente, que ordena se levante una serpiente en el desierto para que el que lo mire no muera. Y aún queda como señal acerca de Cristo que fue levantado para que aquel que lo mire no muera. En todo el Antiguo Testamento encontramos historia, una historia que podemos llamarla la historia de la salvación, una historia donde Dios actúa constantemente en favor de su pueblo. Así, cuando Judas dice quiero recordaros, aquí en el verso 5, más quiero recordaros, nos está remitiendo al hecho poderoso de Dios obrando en la historia, actuando poderosamente en favor de su iglesia. Aún en estos tiempos tenemos que hacer memoria de ello, recordarlo, hablarlo, publicarlo. Y hay muchos que hoy pueden dar testimonio de ese gran poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios hace poderosamente cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo le busca y clama a Él. Es lo que el apóstol San Judas está haciendo, remitirnos a la Escritura. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor y decimos, haced esto en memoria mía, estamos recordando la muerte de nuestro Señor y estamos haciendo vigente todos los beneficios que Él obtuvo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. De tal manera, mi hermano, que usted
Nunca estará huérfano, nunca estará solo. Si tiene pruebas y dificultades que pasar, recuerde, allí está el Señor a su lado. Todo lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario, hoy es para su iglesia. Igual que en el pasado, lo repito, Dios sigue obrando y continuará obrando en el futuro por su iglesia. Nunca su pueblo estará desamparado. Gloria a Dios por ello. Comencemos esta semana con este pensamiento, que vivimos bajo el amparo de un Dios todopoderoso que sigue obrando misericordiosamente por su iglesia, como lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará en el futuro. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.